Listo. Entonces vamos a empezar esta segunda clase con lo que vendría a ser la termodinámica de la combustión, que básicamente es el capítulo 2, siguiendo nuestro libro de McAllister, Fundamentos de Procesos de Combustión. ¿Sí? Entonces en nuestra serie, básicamente la clase anterior, vimos todo lo referente al capítulo 1. Ahora vamos a revisar lo que está en el capítulo 2, termodinámica de la combustión. Listo. Okay. Con lo primero que empezamos son las propiedades de las mezclas. Seguido vamos a revisar un poco de lo que vendría a ser la estequiometría en la combustión, cuáles son los métodos para cuantificar el aire y combustible en mezclas, revisar lo que vendrían a ser poderes caloríficos, la determinación del High Heating Value, el HHV, para procesos de combustión a presión constante, seguido por introducir lo que vendría a ser la entalpía de formación, evaluando también el calor de combustión en un reactor a presión constante, y de ahí vamos a hacer una determinación del HHV para procesos también a volumen constante. Seguido básicamente una determinación experimental del HHV utilizando el calorímetro bomba. ¿Sí? Por último, básicamente vamos a ver la temperatura adiabática de la llama y cómo hacer el respectivo cálculo. ¿Sí? Ok. Empecemos con lo que vendrían a ser propiedades de las mezclas. Si asumimos que tenemos gases ideales para tratar con mezclas gaseosas, vamos a partir de una mezcla básicamente de cada tipo de gases que se obtienen utilizando las siguientes propiedades. Primero está la masa total. La masa total será la suma de básicamente todos los gases que tú tengas, o sea, en cada número de gases, ¿sí? Desde uno básicamente como íntegro. Entonces sumas todos los gases que tendrías, desde el 1 hasta el K, ¿no? Número de moles totales, básicamente la misma suma, de acuerdo al tipo de gases, sumas los números de moles que tiene cada gas y básicamente consiguiendo su totalidad. Si hablamos de la fracción másica, este autor utiliza el Y para simbolizar la fracción másica, ¿sí? Entonces, básicamente la fracción de cada uno de los gases que vayamos a tener en comparación a la masa total, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la fracción másica. También podemos hablar sobre fracción molar. Fracción molar básicamente será tomando en cuenta el número de moles que tú tengas de ese gas dividido para el número de moles totales de gas que tengas. Obviamente no van a ser los mismos, ¿sí? Va a haber diferencias entre básicamente la fracción másica y la fracción molar de acuerdo al peso molecular que tenga cada molécula, ¿sí? Por definición tenemos que toda la suma básicamente de las fracciones que tú tengas de cada uno de los gases tienen que sumar a una unidad, ¿no? El 100% que tú tendrías ahí. Lo mismo para fracción para fracción másica como también para fracción molar, ¿no?
Masa molar será simplemente la masa que yo tenga dividido para el número de moles respectivamente, ¿sí? Entonces sumas todas las masas de cada uno de los componentes divididos para el número de moles que vaya a tener. Por ende, es una multiplicación de la fracción que tú tengas molar multiplicado por su masa respectiva, ¿sí? Si es que estamos hablando de gases ideales, podemos hacer la aplicación de la ley de Dalton de presiones parciales y la ley de Amagat, básicamente para de adición de volumen, y la ley de gases ideales para obtener el resultado que nos da las fracciones molares. Fracción molar puede ser conseguido o a través de la presión o a través de el número de moles o básicamente el volumen que tú tendrías, ¿sí? Propiedades específicas que utiliza el autor. Tenemos la energía interna específica, ¿sí? Simplemente divides la energía interna total por la masa que vaya a tener. Puedes hacer la suma de cada uno de los componentes y dividir para la masa total, respectivamente, o multiplicar la energía interna por su fracción másica, ¿sí? La energía interna específica molar, ¿sí? Utiliza el símbolo que es el sombrerito que está sobre el símbolo, sobre la letra, ¿sí? El caret que tiene aquí. Y ese utiliza básicamente en toda la simbología del variable que especifico. Entonces, en este caso sería la energía interna específica molar, y utiliza ese sombrerito. Será entonces la suma de la fracción que yo tenga de cada uno de los componentes multiplicado por su energía interna respectiva. La entalpía específica será la suma entonces de la fracción másica que yo tenga por su energía interna, perdón, esto debería ser el H, aquí está mal escrito. Bien. La energía, ¿cómo es? La entalpía específica, entonces tomando en cuenta la entalpía básicamente de cada uno de esos productos o componentes, ¿sí? Multiplicado por lo que vendría a ser la fracción másica en ese caso. Y de ahí tenemos la entalpía específica molar. Pues de nuevo, si vemos este sombrerito que tiene sobre en la parte superior, fracción másica, fracción molar, perdón, multiplicado por su respectiva entalpía de cada uno de los componentes, ¿sí? La suma de cada uno de todos los componentes que tú tienes te va a dar básicamente la entalpía total, ¿sí? Calor específico que yo tengo, notemos que la P es cuando tú tienes presión constante, ¿no? Multiplicar la fracción másica por su calor específico de cada componente para obtener el calor específico total de la mezcla, ¿sí? Claro que estamos asumiendo gases que no reaccionan entre sí, gases ideales, ¿sí? Entonces, todas esas asunciones se está haciendo. Lo mismo podemos hacer para entropía. Multiplicamos la fracción que yo tengo molar por respectivamente su entropía, para lo que vendría a ser la entropía específica molar, ¿sí? Suponiendo que los calores específicos constantes durante un proceso termodinámico se pueda describir como el cambio en energía interna, pues va a ser a consecuencia de
el calor específico a volumen constante de cada uno de los componentes multiplicado por la diferencia de temperatura que tenga desde el estado 2, desde el estado 1 hasta el estado 2, o sea, esa diferencia que tenga de temperaturas, T2 menos T1. Si estamos hablando de entalpía, pues se toma el calor específico a presión constante, ¿sí? Y ahí puedes obtener multiplicando por la misma diferencia de temperatura para conseguir la entalpía. El cambio en entropía, calor específico de cada uno de los componentes multiplicado por el logaritmo entre la temperatura T2 sobre la temperatura T1. Y le restamos básicamente el constante de gas respectivamente que vaya a tener logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1 de ese componente, de ese de ese componente de la mezcla. RI es el constante de gas específico para ese componente. Entonces, recuerden que la simbología para el constante de gas universal viene a ser el RU, dividido para la masa molecular de la sustancia con la que estemos tratando, pues te va a dar el constante de gas para ese específico para esa sustancia con la que estamos trabajando. Por si no lo sabe, por si no lo notaron ya, si ya vieron básicamente su libro y empezaron a revisar algunas de las cosas que tiene dentro de su libro, es útil la primera sección, donde básicamente está descrito alguno de los constantes físicos, ¿sí? Algunos de los números adimensionales también. Pero de los constantes físicos está representado el constante de gas universal y diferentes formas de este gas universal de acuerdo a las unidades respectivas que puedas necesitar, ¿sí? Entonces refiérete a la parte de adelante de tu libro para encontrar el constante de gas universal que puedes encontrarlo aquí, ¿sí? Presión estándar a una atmósfera básicamente 101.325 kilopascales, ¿sí? Y bueno, algunos otros constantes como el constante de Stefan-Boltzmann, el constante de Planck y la aceleración 9.807. Algunos sistemas de conversiones, como factores de conversiones, también pueden ser encontrados en la tabla de adelante, ¿sí? Para que puedas utilizarlo dentro de tus problemas. ¿Sí? El cambio total de entropía en un sistema de combustión, pues será la suma que tenga básicamente cada uno de esos componentes por masa multiplicado por ese cambio en entropía desde el estado 1 hasta el estado 2. ¿Sí? Esa será la suma de entropía total que tenga toda la mezcla, ¿no? Bueno, eso es referente básicamente a propiedades de mezclas. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, yo tengo dos preguntas. Sí. Si estas fórmulas que estamos viendo se supone que son gases de la combustión, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿o no? Sí, ok. Entonces, si entendemos que son gases que vienen de una reacción anterior, entonces hay una Estás parte donde... evaluando el estado de los gases en su momento durante esa mezcla, ¿ya? Entonces, los gases básicamente antes y después. El en medio, básicamente, de cómo se convierten el uno con el otro, bueno, simplemente estás haciendo una comparación. Entonces, la Pero, asunción es que, eh, la asunción es, por ejemplo, que, o sea, bueno, no debo decir que no es que reaccionan, sino que la asunción es que en estado estable esos gases no tienen
tal vez fuerzas electromagnéticas que vayan a afectar el uno, simplemente la suma de todos los componentes va a ser la suma de los productos, de las propiedades asociadas con esa mezcla. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ok, y si entre todos los gases o sea, sería más real la respuesta si yo considero todos los gases, pero no sería tan, digamos, si dentro de la concentración de los gases vamos a tener CO, NO, No, me vamos a con- considerar todos los gases. todos, para que Sí, sea más sí, certera. vamos a considerar, bueno, o sea, a ver, con CO, NO, eso ya viene a ser de combustión incompleta, entonces tienes que tener alguna forma también de caracterizar cuándo son eh, esas situaciones básicamente que tú tendrían esos diferentes componentes. Empezamos con combustión completa, Ok, combustión estoiquiométrica y de ahí vamos avanzando básicamente con ya, ya. otros Listo, está bien. componentes. Ok, no, pero igual otra consulta. Sí, entonces, como es completa, la forma de yo saber los gases, porque entiendo que son en dos momentos, o sea, en dos temperaturas donde voy a medirlo. Entonces, si hablamos de un líquido y ese líquido pasa a ser gas, esa temperatura 1, o sea, temperatura 1, corresponde a qué parte de ese proceso entonces. Justo cuando ya se combustiona y la temperatura 2 es cuando ya sale de la cámara de combustión, o cómo mediría Ya, eso. a ver, para que haya la combustión va a suceder en estado gaseoso. Ya, eso es lo primero que hay que entender ahí. Sí. Eh, Cuando hay la transformación básicamente del líquido y se evapora para básicamente tu mezcla, ¿sí? Va a formar parte de ahí de tus gases de tu mezcla y bueno, ahí es que se lo ubica como gaseoso. Esa transformación, bueno, se lo toma en cuenta como la transformación del líquido a gas, que también requerirá una cantidad de energía. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Listo. Ok, entonces, listo. Entonces vamos a seguir con la segunda parte. La estequiometría en la combustión. Entonces, hay métodos para cuantificar el aire combustible en lo que vendrían a ser las mezclas. ¿Sí? Entonces, una mezcla estoiquiométrica contiene la cantidad exacta teórica de básicamente de combustible y oxidante, por lo que luego la combustión, todos los reactantes son consumidos para entonces formar los productos. Esta mezcla ideal consigue la máxima temperatura de la llama, ¿sí? Que es, bueno, es en un sistema idealizado, ¿no? Esta mezcla estoicométrica va a conseguir la máxima temperatura posible que tú vayas a tener, ¿sí? Para propósitos de este libro se asume una composición para lo que vendría a ser aire de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Sí? Obviamente pueden haber otros componentes, no es exactamente 21%, pero para la mayoría de problemas se acerca mucho a lo que vendría a ser 21%, entonces vamos a utilizar estas cifras para lo que vendría a ser esta resolución de problemas. Para cálculos futuros, la ecuación general de hidrocarburos está balanceada para un mol de combustible. ¿Sí? Siempre buscamos balancear un mol de combustible con básicamente la reacción con el oxígeno del aire respectivamente. Cantidad de aire necesario para combustionar estequiométricamente una mezcla se denomina el aire estequiométrico o el aire teórico, ¿sí? De la mezcla. Tomamos la estequiometría para la combustión de un combustible hidrocarburo. En su forma general, decimos que un combustible va a estar compuesto de carbón, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Entonces puede tener esos tres componentes dentro de su molécula, ¿sí? Y esto vendría
a reaccionar con el aire como una combustión simple. Entonces, en su forma más simple, pues vas a tener lo que vendría a ser el hidrocarburo, ¿sí? Que está compuesto por básicamente un mol de hidrocarburo y el número de átomos respectivamente de carbón, hidrógeno, oxígeno que se detalla aquí, ¿no? Este número de átomos es el que se utiliza para hacer el balance de tu ecuación también, ¿sí? Entonces, bueno, me imagino que recuerda un poco de cómo balancear ecuaciones químicas. Esta es una simplificación para que puedas automáticamente balancear tu ecuación en este estado. Pues tomas el número de átomos de carbón, el número de átomos de hidrógeno, el número de átomos de oxígeno, beta sobre 4, gamma sobre 2, y lo multiplicas por este producto que tenemos aquí, un mol de oxígeno más 3.76 moles de nitrógeno. Esto que vemos aquí se asocia básicamente al 21% de oxígeno y el 79% de N2. ¿Sí? Entonces, esta es la proporción que nos da eso que tenemos ahí. ¿Sí? Esto nos va a dar por resultado básicamente alfa moles de CO2, beta sobre 2 moles de H2O y 3.76 moles multiplicado por básicamente este coeficiente que tenemos aquí de moles de nitrógeno en este caso. Entonces así podemos balancear automáticamente nuestra ecuación utilizando esta ecuación simple para una estequiometría de combustión completa del hidrocarburo con aire. ¿Sí? Para balancear sistemas con mezclas de combustible, varios combustibles, pues hay diferentes métodos que se pueden realizar. Dos procedimientos serían los principales. El uno es el principio general de balance atómico, simplemente tomas en cuenta los dos componentes que tú tienes, ¿sí? Lo pones en una fórmula y haces el balance respectivo de la forma tradicional, pues ves el número de átomos, haces en los reactivos tiene que ser igual a los productos y lo haces el balance de esa manera. Segundo método es balance por separado de cada combustible y lo que haces es luego sumar cada balance con su respectivo porcentaje de relevancia en la mezcla. ¿Sí? Entonces, eso también es otro procedimiento que tal vez es más metódico y mucho tiende a haber menos errores en ese tipo de procedimiento. ¿Sí? En este caso hablamos que se tiene una mezcla de aire combustible. En este caso tenemos 95% metano, 5% hidrógeno molecular en lo que corresponde básicamente al combustible. ¿Sí? Entonces vamos a combustionar metano e hidrógeno y te piden hacer el balance de la ecuación utilizando ambos métodos. ¿Sí? Entonces el método tradicional, como dije, para este método lo que vamos a ver es que tú tengas un mol de combustible, ¿sí? Entonces en base a la información que yo tengo aquí, pues me dicen que tengo, uy, esto está mal, no sé por qué, de nuevo, no me fijé. Sí, no, debería ser CH4. Bien. Ok, entonces aquí tenemos el CH4 que viene a ser el metano. Bien. Y yo tengo 0.95, lo que me dicen de metano. ¿Sí? Y 0.05 de hidrógeno. Y proporciones en base a volumen, que también me da básicamente a moles. ¿Sí?
Ahora tengo que hacer el balance. Este coeficiente me va a venir de balance, básicamente que yo haga respectivamente de lo que tengo aquí. ¿Sí? Puedo hacerlo, podría hacerlo combinando el número de carbones y utilizando la fórmula, pero voy a hacer el balance tradicional. ¿Sí? Entonces, 0.95 moles de carbón, hago el balance de carbón que yo tengo, entonces carbón 0.95 a un lado, ¿sí? He multiplicado básicamente por este coeficiente que en este caso va a ser 1, ¿no? Entonces aquí hay un 1 que no se ve. Esto tiene que ser igual a mi coeficiente, le voy a poner X, Y y Z, ¿sí? Para entender de dónde sale. X por básicamente el número de moles aquí, que el número de átomos, perdón, ahí, que vendría a ser 1. Entonces X me da que es mi 0.95, ¿no? Aquí. ¿Sí? Ahí no he perdido a nadie, ¿no? Segundo, el balance sobre el hidrógeno. Entonces tengo que ver cada componente que yo tengo de los reactantes, ¿sí? Entonces mi 0.95 lo multiplico por los 4 átomos que yo tengo aquí de hidrógeno. Le sumo la parte acá que yo tengo de hidrógeno también. Entonces 0.05 le multiplico por los 2 átomos que tengo aquí. Y eso tiene que ser igual a todos los hidrógenos que están en el lado de los reactivos. ¿Sí? Entonces en este caso que va a ser mi Y respectivamente por el número de átomos que tengo, 2. Entonces, bueno, y en este caso va a ser, ¿cuánto me da esto? 0.95 por 4 más 0.1 dividido para 2, 1.95. 1.95 tiene que ser mi Y ahí. ¿Sí? Puedo seguir entonces con mi balance ahora de mi oxígeno. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, no sabía el coeficiente acá, no lo nombré. Bueno, esto voy a decir que esto es A, B, C. Ya. Entonces, C por 2, o sea, mi coeficiente C multiplicado por 2, tiene que ser igual a la parte de reactantes. En este caso, esto tiene oxígenos, entonces tengo que incluir 0.95 por 2 moléculas de oxígeno más 1.95 por, en este caso, una molécula de oxígeno. Mi C, en este caso, vendría a ser igual a 0.95 por 2 más 1.95 y le dividido para 2. 1.925, que vendría a ser mi coeficiente acá. ¿Sí? Y bueno, este último coeficiente 1.925 ya me permite hacer mi balance de nitrógeno, que vendría a ser el último. 1.925 multiplicado por el coeficiente 3.76 multiplicado por el número de átomos que yo tengo de nitrógeno, tiene que ser igual a mi Z multiplicado por el número de átomos que vendría a ser el 2. Cancelo este. Mi Z en este caso es 1.925 por 3.76, 7.238. ¿Sí? Todos entendimos cómo llegamos hasta ahí. Me estoy preguntando.
Sí, todo claro. ¿Sí? Cristian. Sí, doctor, sí, básicamente, sí recuerdo esto por lo de química. Ajá. Ya. Ya, ok. Listo. Entonces, bueno, ese balance, primer balance, ¿no? El balance tradicional que básicamente hace balance de toda la ecuación. ¿Ya? El segundo balance, básicamente, entonces esto es el primero que hicimos, ¿no? El de aquí. Bueno, si coinciden los valores, 7.238, sí, sí. Bien, entonces eso es lo que queríamos ver, ¿no? El segundo balance se basa en que en vez de hacer mi balance sobre toda la ecuación total, ¿sí? Yo voy a subdividir de la combustión de cada uno de los componentes. Entonces, voy a hacer la combustión de metano con el oxígeno y pues hago mi balance ahí. En este caso, haciéndolo de esta forma, puedo aplicar directamente mi ecuación. Entonces, si es que te acuerdas tu ecuación, básicamente el coeficiente de acá, alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2, ¿sí? Entonces, número de carbones 1 que yo tengo, beta sobre 4, básicamente 4 hidrógenos que yo tengo de moléculas dividido para 4, esto me da 2. Este es el coeficiente que va adelante, el 2. ¿Sí? O sea, y bueno, esta es la proporción de aire que yo tengo aquí. El alfa va aquí, que en este caso vendría a ser 1. Aquí va el beta sobre 2, que vendría a ser el 2, de donde sale 4 sobre 2. Y aquí en este último va el, eh, el producto que yo tengo de la suma de todos los componentes multiplicado por 3.76. Entonces, de nuevo, este producto que vendría a ser mi 2 multiplicado por 3.76 que me da nitrógeno. ¿Sí? Puedo también hacer el balance tradicional, pero es una forma rápida de simplemente aplicar la fórmula que está con el balance tradicional y hacer mi balance. Lo mismo hago con el hidrógeno, pues en mi segundo caso solo tengo hidrógeno, entonces beta sobre 4 sería 2 sobre 4, 0.5 aquí. Para lo que va básicamente en frente del carbón, pues obviamente aquí no tengo CO2, entonces por eso es que se me vuelve 0. Simplemente tengo la formación de H2O, el agua, y en este caso sería beta sobre 2 para la parte del H2O. Entonces 2 sobre 2 me da 1 aquí. El componente alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2 es este 0.5 y lo multiplico por 3.76. Ahora que tengo las dos ecuaciones balanceadas, ¿sí? Multiplico por su respectivo porcentaje que yo tengo toda esa ecuación. Entonces, de lo que vendría a ser el metano, multiplico toda la ecuación por 0.95. Y de lo que vendría a ser el hidrógeno, multiplico toda la ecuación por tu 0.05. ¿Sí? Entonces, eso que me va a dar mi resultado básicamente para mi balance total de la ecuación, que es el mismo que yo tengo acá. ¿Sí? Obviamente hicimos un ejemplo simple, ¿sí? Entonces esta ecuación que vemos acá arriba se te iba a resultar mucho más rápida y de realizar que hacer dos procedimientos para llegar a este balance total. Pero cuando estás tratando con tal vez combustibles más largos, varios combustibles en la mezcla, entonces te va a permitir probablemente hacer menos errores, porque es más metódico en la forma que lo hace. ¿Sí? Entonces, las dos formas de hacer ese balance de energía. Preguntas de ahí. Ok.
seguimos. Seguimos con los métodos para cuantificar el aire combustible básicamente en las mezclas, ¿sí? Primero está lo que se denomina en este libro como FAR, o es la relación combustible-aire. ¿Sí? La relación de combustible-aire es la masa de combustible que yo tenga sobre la masa de aire, y este se denomina como F. Puedes también hablar de la relación aire-combustible, este se lo denomina AFR, ¿sí? Y simplemente es el inverso que yo tengo aquí. Notemos que esto ya es en proporción a masa, ¿sí? No a moles, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta. Para una mezcla estoicométrica, entonces se puede obtener la masa de combustible sobre la masa de aire si tomamos en cuenta la masa molecular de combustible que tú vayas a tener dividido para la proporción. Esto es la proporción de número de moles que tiene con respecto al aire, ¿sí? Si es que revisamos la ecuación general que yo tengo aquí, el número de moles que está asociado al aire viene a ser 1 mol de oxígeno más los 3.76 moles de nitrógeno. Eso me da mis 4.76 multiplicado por este factor que me dará mi balance respectivo. Entonces, el número de moles totales de aire es lo que yo estoy tomando en cuenta. Entonces, esto vendría a ser el factor que se relaciona con mi balance, el número de carbón que yo tengo, el número de hidrógeno dividido para 4, número de oxígeno dividido para 2, le resto esto que yo tendré aquí, multiplico por 4.76 y esto multiplico por la masa de aire, ¿sí? Que yo tendría aquí. Entonces, en base a esto, déjenme segundo. Sí, aquí también me equivoqué. Esto es la masa de aire. Ya. La masa de aire es aproximadamente 28.84 kilogramos por kilomol. ¿Sí? Entonces, eso puedes utilizar directamente en tu valor. Eso tomando en cuenta el 21% de oxígeno y el 79% de nitrógeno. ¿Sí? Para la mayoría de los hidrocarburos, pues esta relación de combustible-aire está en el rango de 0.05 a 0.07. ¿Sí? Si es que tu fracción, denominamos básicamente la FS como la fracción estoicométrica, si es que tu fracción de combustible aire es igual a la estoicométrica, bueno, tienes la mezcla estoicométrica. Si es que tú si es que estás por encima básicamente de la fracción que yo tengo estoicométrica, se lo denomina como una mezcla rica. Y si está por debajo básicamente de esa fracción estoicométrica, lo que vendría a ser el combustible aire, se lo denomina como una mezcla pobre. O sea, en este caso le metes más aire que combustible, en este caso le metes más combustible que aire. ¿Sí? También se utilizan otros métodos para darnos las relaciones entre aire y combustible. Otro método es utilizar lo que se llama la relación de equivalencia.
Es un valor normalizado que obtenemos dividiendo el FAR actual entre el FAR estequiométrico. Entonces, en vez de utilizar directamente el número, lo que tratan de sacar es una proporción. El phi, obviamente, para las condiciones estequiométricas te va a servir que tienes un phi igual a 1, ¿sí? Si es que tienes un phi mayor a 1, se lo denomina como una mezcla rica, y si es que tienes un phi menor a 1, se lo denomina como una mezcla pobre. ¿Sí? Puedes sacar directamente por las fracciones que yo tenga estequiométricas y fracción real que yo vaya a tener, como también de acuerdo al número de moles que yo tenga respectivamente de los números de moles estequiométricos de oxígeno comparado con el número de moles totales, ¿sí? O la masa de aire con respecto a la masa de aire real, ¿sí? Otro que también es utilizado es lambda. Entonces el lambda asocia a utilizar en vez de utilizar la relación combustible-aire, utiliza la relación aire-combustible, la FR, o sea, es el inverso, ¿sí? El inverso básicamente para estos casos, pero te denomina la misma forma, simplemente que si es que tu lambda es igual a 1, pues te da la mezcla estequiométrica, menor a 1 te da una mezcla rica, mayor a 1 te da una mezcla pobre. Sí, esto vendría a ser entonces opuestos del uno con el otro, ¿no? Porque estás invirtiendo la relación. ¿Sí? Puede ser que caractericen también las condiciones de el combustor como el porcentaje de exceso de aire. Porcentaje de exceso de aire se lo obtiene básicamente tomando en cuenta la masa de aire real menos la masa de aire estequiométrica sobre la masa de aire estequiométrica que tú tendrías. Esa relación, multiplícalo por 100 y obtienes un porcentaje. ¿Sí? Entonces, si tienes una mezcla con un porcentaje de exceso de aire un porcentaje de exceso de aire de 50, quiere decir que tienes 150% aire teórico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que sí, el 150 de aire teórico es porque el 100% es el aire normal, pero el exceso es el 50%. Así lo entiendo. Exacto, sí. Ahí. Sí. Ok. Dadas las tres variables, pues el phi, la fracción aire, combustible aire, el porcentaje de exceso de aire, pues las tres son utilizadas en el área de combustión, ¿sí? Se puede deducir las otras dos simplemente siguiendo la información básicamente en la tabla 2.1 con sus relaciones gráficas. Creo que sí las puse, sí se las puse aquí. ¿Ya? Suponiendo que los productos no tienen déficit de especies y hay exceso de aire en la mezcla, entonces la ecuación general para la combustión pobre con un phi menor a 1 es básicamente tomando en cuenta esto. Entonces esto sigue siendo combustión completa, ¿sí? En el sentido de que estás produciendo CO2, estás produciendo H2O, ¿sí? Pero tienes un porcentaje de exceso de aire. Entonces no es ya deja de ser una ecuación estequiométrica. Entonces nos vamos a quitando algunas de las asunciones, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces esto viene a ser el caso de que si tienes combustión completa, pero hay un exceso de aire que se debe tomar en cuenta.
Entonces, todo el combustible se va a combustionar y va a combustionar completamente con el aire que tiene y formar CO2, H2O. Tienes el exceso de nitrógeno y pues exceso de oxígeno respectivo de tu ecuación. En el caso de que tú tienes un phi menor a 1, entonces obviamente una mezcla pobre. Posible que reemplacemos básicamente el phi con un porcentaje de aire. Entonces recuerden la equivalencia de phi. Entonces metemos con el porcentaje de exceso de aire. Entonces en vez del phi utilizamos este porcentaje de exceso de aire dentro de nuestra ecuación y pues conseguimos la misma ecuación que se tuviera para lo que vendría a ser una combustión pobre. El porcentaje de exceso de aire se puede obtener mediante las mediciones de lo que vendría a ser los gases de escape. ¿Sí? Entonces lo que vemos que se puede hacer una estimación en base a la relación que tiene el CO2 con respecto al oxígeno. ¿Sí? Entonces eso también es útil conocer, porque si puedes conseguir las fracciones molares de los dos, pues te va a dar el porcentaje de exceso de aire que tú tendrías de una combustión completa, ¿no? Entonces, sí, pues, esto se puede determinar experimentalmente para de ahí obtener este porcentaje de exceso de aire. Esta simplemente es información del combustible, ¿no? Que yo tenga que tener. Y bueno, la gráfica 2.1, que es la que les decía, puedes determinar básicamente la tasa combustible-aire y te va a dar la equivalencia utilizando esta gráfica, o la equivalencia para combustible-aire, o el porcentaje de exceso de aire con la equivalencia, el combustible-aire con el porcentaje de exceso de aire, equivalencia con el porcentaje de exceso de aire o porcentaje de exceso de aire con combustible aire, el eje que yo tendría. Entonces, todos delineados aquí las conversiones respectivas. Listo. Seguimos entonces ahora más con una combustión rica. Una combustión rica sería básicamente cuando tú tienes un phi mayor a 1. Entonces, los productos de combustión ahora pueden contener lo que vendría a ser pueden contener monóxido de carbono si hay básicamente una porción de combustión incompleta, pero para el primer caso vamos a asumir que tienes combustión completa, ¿sí? Y básicamente el combustible en el sentido de que solo vas a formar CO2 y H2O, y si no logras quemar todo el combustible, pues se va a quedar como combustible. ¿Sí? Entonces esto es lo que tendríamos aquí. Entonces, para combustión completa, en este caso asumimos que tenemos una combustión completa del combustible, pero como tenemos exceso de combustible, pues vamos a tener una cantidad de combustible sin quemar. ¿Pregunta? Sí, una pregunta. ¿Cómo yo sé si estoy en cuál de los casos? O sea, si necesito yo un equipo o simplemente lo hago con las ecuaciones que vimos anteriormente, para saber si yo estoy en el tipo de combustión donde es rico, mayor aún. No, pues eso es, si sabes información de tu combustible, pues ya deberías tener Pero, cómo hacer esa determinación. por ejemplo, eso
debería estar en una ficha técnica o en No, qué me refiero a parte. que en tu combustor, ¿qué estás quemando? Si tienes caracterizado el combustible, pues de una puedes sacar tu relación estequiométrica. Sin importar qué es lo que estoy quemando. O sea, entonces O me sea, dice, tienes que saber lo que estás quemando, eso es lo que me refiero. ah, ya, ok, O entonces, sea, si estás trabajando con, qué sé yo, búnker, ya pues ah, búnker tiene su, puedes buscar las características del búnker y te dan un C alfa, H beta ujú, o gamma del búnker, ¿ya? O te dan metano o te dan una mezcla de combustible, pues esa mezcla de combustible lo vas a quemar y sacas tu relación estequiométrica. mm, pero eso es, o sea, esa parte de ahí es necesaria porque viene a ser la parte del CHO y, o sea, esa parte de la ecuación, ¿no? Donde yo reemplazo y veo exactamente qué valor es en la ecuación en general. Pero mi pregunta va en que, o sea, esta ecuación está directamente relacionada con lo que yo estoy quemando, o sea, búnker, gasolina, diésel, lo que sea, pero es a eso, ¿verdad? Claro, es que eso es lo que te va a dar las condiciones de cómo es tu quema dentro de quemador. Pero entonces ahí yo no considero lo que estoy yo quemando, o sea, quiero decirle el ejemplo de que, no invento, estamos quemando madera. Y yo para la madera es la materia prima, pero yo estoy usando la gasolina. Entonces No, no me pues, interesa. o sea, Ah, ok, pero madera ya es un combustible, ya, ok, entonces, bueno, no, digamos que es plástico ya, ok, que estoy quemando el plástico. ya, o sea, Entonces, plástico también tiene también combustible, ¿no? Entonces, también mm, tiene carbón, también tiene hidrógeno, ok, ya. entonces hablemos de materia orgánica ya, o sea, Pero estás orgánica. hablando, o sea, a ver, dentro de tu horno tú le metes combustible y aire para quemar, para básicamente elevar la temperatura. Ajá, Pero puede ser que estás utilizando, o sea, recordando tu ejemplo, que le estás metiendo algún componente para simplemente tratarlo térmicamente. ajá, Ya. Eh, en ese caso, digamos, tu componente que lo estás tratando térmicamente, eh, tendrías que ver qué tan significativo es, digamos, que, bueno, te puede tener algunos componentes que se vuelven parte del ambiente de la quema, pero ajá. si tú le estás metiendo cuánto combustible le estás metiendo y cuánto aquí para hacer la quema y esta cantidad es pequeña, pues se vuelve irrelevante. O sea, tu combustible se acaba. Ah, ok, entonces realmente me debería enfocar es en lo que, el combustible que estoy usando. Sí, sí. O sea, a Mm, veces, o sea, si esta es una pequeña muestra, lo que yo tengo aquí es irrelevante con respecto a la cantidad de combustible que le estás metiendo. mm. Irrelevante podríamos decir que 1 a 100. Yep, pero yep, 1 a 100 es 1%. Claro, o sea, ¿hasta cuándo nosotros podríamos decir que es irrelevante? O eso de que depende, ya Depende qué tan exacto necesitas también tus resultados. O Ah, ok. sea, depende de, bueno, pues, o sea, 1%, básicamente, cuando estamos hablando de 1% de energía, pues puede significar que, qué sé yo, de 10 a 40 grados de diferencia en el proceso de combustión. Cuando estás hablando de ir desde 1900 a 2000, pues tal vez no te importe. O sea, no te importe que Mm. cambie unos grados de diferencia la combustión. ¿Sí? Ah, ya. Ok, ok, Entonces, ya te todo entendí. depende de qué tan exacto quieres que sea tu combustión. Por ejemplo, Ah, esto es como cuando están quemando residuos. ujú. ¿Ya? Entonces, obviamente contemplan la carga de residuos que tiene y le meten una cantidad y, bueno, le meten más combustible y muchas de estas medidas también se hacen
empíricamente, experimentalmente, para lo que quieren es mantener una temperatura y entonces ya tienen experiencia de cuánto residuo pueden meter para quemar. Por ejemplo, meten, ya pues hay residuos médicos, biológicos que tienen que ser quemados para deshacer de cualquier componente microbiano que pueda tener. ¿Ya? Ujú. Entonces tienen que mantener una cierta temperatura, calculan el peso que tiene, le va a meter aquí, obviamente esa carga que tiene va a bajarle la temperatura, pero si le metes más combustible, más aire, pues al final puedes controlar cuánto baja esa temperatura. Puede bajar 1 grado, como puede bajar 100, ya va a depender de las cantidades que tú metas. Ya, ya entendí. Gracias, mister. Ya, no hay problema. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo. Consideramos una mezcla estequiométrica de isoctano y aire y te piden determinar lo que vendría a ser la fracción molar del combustible. ¿Sí? Entonces, fracción molar de el combustible que yo vaya a tener. De isooctano, pues, bueno, aquí está. Pero del isooctano yo lo que tengo es C8H18, ¿sí? Entonces eso vendría a ser mi isooctano. Utilizo la ecuación de alfa, ¿cómo es? Alfa más beta sobre 4 menos gamma sobre 2 para conseguir este coeficiente. Ese coeficiente me va a dar como 12.5, ¿sí? Y 12.5 multiplicado por el oxígeno más 3.76 de nitrógeno. Para la primera parte que me piden la fracción molar de combustible. La fracción molar de combustible, obviamente me están preguntando la fracción molar de combustible en los reactantes, ¿no? Porque si es que vamos a hacer una quema completa, pues se supone que en los productos ya no tengo combustible, en este caso. Entonces, estamos hablando del número de moles que yo tengo de isooctano, que en este caso vendría a ser 1, dividido para el número de moles totales que yo tengo en mis reactivos. En mis reactivos solo tengo mi isooctano y mi aire. Tengo 1 mol de isooctano más los 12.5 por 4.76 de básicamente moles de aire. Entonces, obviamente hay muchos más moles de aire en estos procesos de combustión, ¿no? En base a esa fracción. Mi fracción que yo tengo de isooctano sería 0.0165. ¿Sí? Entonces, pregunta de ahí. ¿Está claro? Ok. Vamos a sacar ahora la relación de combustible-aire. Relación combustible-aire puedo aplicar directamente la fórmula. Fracción estoicométrica que yo tengo de combustible-aire, pues en este caso la masa molecular de combustible isooctano, pues para un cálculo rápido lo que vendría a ser esa masa molar del isooctano, 8 por 8 más 18 por 1, y pues, esta adición me da mi 114 que yo tengo aquí. ¿Sí? Dividido para la relación esta de alfa, beta, gamma, ¿sí? Entonces mis 12.5, porque ya lo calculé aquí arriba, multiplico por 4.76, que es la cantidad de moles que yo tengo en una de aire aquí, de acuerdo a mi proporción, y la masa de aire, que vendría a ser mi 28.96. Eso me da una fracción estoicométrica de 0.066. ¿Sí? Entonces así obtengo la fracción estoicométrica. Y por último, me piden
fracción de molar de agua en los productos. ¿Sí? Entonces, bueno, de ahí sí tengo que hacer mi balance de energía, de ecuación, perdón, de mi balance de la ecuación. Entonces, averiguar cuántos CO2 tengo, cuántos H2O. Bueno, que este es alfa, este es beta sobre 2. Y bueno, este es la proporción de alfa, beta, gamma y 3.76 que yo tengo ahí. 3.76 por esta proporción que yo tengo aquí de 12.5. El 9 que vendría a ser del 18 dividido para 2 y el alfa que yo tengo aquí de carbón. ¿Sí? En base a eso, mi fracción molar que yo tengo de agua, pues 9 moles de agua dividido para los números moles totales. Entonces sumo el dióxido de carbono, el agua y multiplico 3.76 por el 12.5 de nitrógeno para conseguir los moles de nitrógeno, que vendría a ser el total, y eso me da 0.141. Pregunta de ahí. Ok. Entonces voy a asumir que sin problemas. Ejemplo 2. ¿Cuántos kilogramos de aire son usados para combustionar 55.5 litros? ¿Sí? Que vendría a ser 14.7 galones US, ¿sí? De gasolina. ¿Sí? Para este caso, asumiendo que gasolina es isooctano, entonces vamos a utilizar esa formulación para la gasolina, C8H18. Lo que yo quiero obtener es la fracción estequiométrica básicamente de combustible y aire, ¿no? Entonces con esa fracción estequiométrica pues ya podría averiguar cuántos kilogramos de aire voy a utilizar para quemar esta cantidad, ¿no? Masa molecular del combustible, 114.4 kilogramos por kilomol. Utilizo el alfa, beta, gamma, la relación 8 más 18 sobre 4, que vendría a ser los hidrógenos. No tengo oxígeno. 4.76, la cantidad de moles de aire, y multiplico por su masa molecular de aire. Se me da una fracción estequiométrica de 0.066. Ahora solo me toca hacer la conversión. 14.7 galones estadounidenses viene a ser básicamente, hago la conversión de 6 libras por cada galón, ¿sí? Me dice que yo tendría 88 libras o correspondientemente 40 kilos. Pues si ya tengo la fracción, simplemente divido para la fracción estequiométrica para obtener la cantidad de masa que yo estaría combustionando de aire. Entonces 600 para 40 kilos, o básicamente estos 14.7 galones, necesito 610 kilogramos, ¿sí?, de aire en ese caso. ¿Sí? Notemos la diferencia en proporción, ¿no? 40 kilos para 610 en este caso de combustión con el aire. Y bueno, pregunta de aquí. ¿No? Ok. Entonces ahora sí pasemos al tercer tema. El tercer tema trata sobre poderes caloríficos. Entonces aquí venimos a hacer la
determinación del HHB, ¿sí? Para procesos de combustión a presión constante. Entonces hacemos como el estudio básicamente de lo que es la entalpía de formación, una evaluación del calor de combustión en un reactor a presión constante y también la determinación del HHB para un proceso de combustión a volumen constante y determinación experimental de cómo encontrar eso utilizando un calorímetro bomba. ¿Sí? Ok. Poderes caloríficos de un combustible es usado para cuantificar la máxima cantidad de calor que puede ser generado por la combustión con aire a condiciones estándar, STP, o sea 25 grados Celsius y 1.3 kilopascales. Un indicador básicamente de la cantidad de calor rechazado es la fase en que el agua también se encuentra, ¿sí? En los productos. Si es que el agua queda en su forma gaseosa, ¿sí? Se denomina como el LHB o el Low Heating Value, ¿sí? Si es que el agua queda en fase líquida, se denomina como el High Heating Value, ¿sí? En este caso. El High Heating Value, bueno, por su denominación, siempre va a ser mayor, obviamente, que el LHB, porque la diferencia de energía de la transformación, básicamente, de llevar el gas que tú tienes y transformarlo al líquido, hay una liberación de energía. Pues esa liberación de energía es la diferencia que existe entre el LHB y el HHB, ¿sí? El LHB simplemente es igual a el HHB que tú tienes si le restas el número de moles que tú tienes de agua, ¿sí? Multiplicado por la masa del H2O, multiplicado por su entalpía de vaporización, dividido para el número de moles de combustible por la masa de combustible que yo vaya a tener, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacer esa determinación para procesos de combustión a presión constante? Hacemos procedimiento que seguimos, hacemos un análisis de volumen control a presión constante, sin intercambio de trabajo, aplicando lo que vendría a ser conservación de energía y obteniendo las entalpías de los productos que yo tengo, reactivos y productos. Entonces, la energía que es liberada, ¿sí?, va a ser a causa de la diferencia en entalpía de los reactivos con los productos, ¿sí? Signo negativo es porque la transferencia de calor con el exterior es transferencia de calor con el exterior, ¿no? Qx es calor de la reacción a presión constante en este caso. Se lo denomina como la entalpía de reacción o calor de reacción con el subíndice P que indica en este caso la presión constante. Entalpía de la reacción está relacionada básicamente con la entalpía de combustión. Entonces directamente aquí es tu QC que tal vez lo habrás visto ya tabulado para muchos de los combustibles, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esa determinación de la cantidad de energía que es liberada? Aquí es donde introducimos un concepto que se llama la entalpía de formación, ¿sí? Si has visto un poco más de química, sí recordarás esta parte, pero la entalpía de formación es la energía necesaria que se toma del consumo de los reactivos, logrando reordenar esos enlaces químicos para que formen los productos, ¿sí? Entonces, en sí es la cantidad de energía que toma básicamente fabricar ese producto, ¿sí? Desde cero, esa es la idea, ¿sí? Es representada como este delta HI con el índice O,
que tendría aquí. Este O es lo que nos dice que es la entalpía de formación, ¿sí? Respectivamente del producto que tú vayas a tener. Base molar tiene unidades de megajoules por kilomol. Y base másica tiene unidades de megajoules por kilogramo. Elementos tienen básicamente la forma más estable. Entonces, tienen una entalpía de formación de 0. O sea, por ejemplo, grafito, H2, O2, N2, ¿sí? Esos en sí son los que son tomados como que tienen una entalpía de formación de 0. Y ahí en la tabla 2.2 se tabulan alguna formación de especies químicas comunes, que por lo menos comunes en el ámbito de combustión, ¿no? Para condiciones diferentes a las estándar aparece entalpía sensible, ¿sí? Entonces, la entalpía de formación es la cantidad de energía, básicamente la energía que requiere formar esos productos, ese componente a esa temperatura y a esa presión, ¿sí? Entonces, básicamente a condiciones STP, que vienen a ser condiciones estándar, ¿sí? Entonces, 25 grados Celsius y a una atmósfera. Si tú quieres la energía a una diferente temperatura, pues tienes que tomar en cuenta la diferencia de energía sensible que va a tener, ¿sí? Esa entalpía sensible es la que se denomina como HSI, ¿sí? Entonces, la entalpía de tu componente va a ser la entalpía de formación que tiene ese componente más la diferencia en energía sensible que tiene desde la temperatura estándar hasta la temperatura a la que tú quieres obtenerla, ¿sí? O sea, la integración básicamente de calor específico, que es una función de la temperatura, integrando básicamente desde T0, TO, hasta T, que es la temperatura que tú te interesa, ¿sí? La tabla 2.2, como decía, representa entalpías de formación de algunas especies comunes. Sí, tenemos por lo menos comunes en el ámbito de combustión, ¿no? Tienes H2O, CO2, CO, CH4, C3, H8, C7, H16 y así consecutivamente lo que vendría a ser las entalpías de formación. ¿Sí? Algunas otras especies con sus entalpías de formación también mostradas aquí, todas en unidades de megajoules por kilomol. ¿Sí? Importante notar también el estado en el que está. Entonces, esto es lo que requiere formar H2O en estado gaseoso. Lo mismo aquí, carbón en estado gaseoso. ¿Sí? Y básicamente algunos otros que se denominan ahí. Ahora, ¿cómo evaluamos el calor de combustión en un reactor que esté a presión constante? A presión constante implementamos lo que sería el balance de energía. Entonces tienes el calor de reacción, tiene que ser igual a la entalpía de los reactivos menos la entalpía de los productos, ¿sí? Entonces, ¿cómo consigo la entalpía respectiva? Pues hago la suma de cada uno de los componentes del número de moles que yo tengo de cada uno de los reactivos, y estos reactivos van a tener dos energías asociadas: la energía por la entalpía de formación más la parte de su componente sensible, ¿sí? Menos la parte de producto, lo mismo. Cada uno de esos componentes va a tener su entalpía de formación más su componente sensible,
Entonces, bueno, a la final puedo combinar las entalpías de formación de los productos de los reactivos en uno solo, como hacen aquí, y separarlo básicamente de lo que vendría a ser las entalpías sensibles al otro lado, ¿sí? Simplemente otra forma de ordenarlo aquí. Las entalpías sensibles de los reactivos y productos comunes son las que se encuentran tabuladas en el apéndice 3, ¿sí? Entonces, esas van a encontrarlo en el libro. Representado de esta forma. Entonces, si vas y revisas tu libro, tienes en el apéndice 3, bueno, como básicamente propiedades de combustible de algunos gases de combustible. Lo que vas a encontrar, por ejemplo, viene a ser diferencias de entalpía de sensible, propiedades de aire en el apéndice 1, los gases, respectivamente, aquí tabulados la información. Las entalpías sensibles están tabulados, como dije, en el apéndice 3, donde puedes encontrar información de estas de aquí. Entonces, de los productos más comunes, CO2, H2O, N2, ¿sí? O2, y pues, respectivamente eso es lo que vas a encontrar. Diferencia de entalpía con la entalpía de formación, porque eso es a la final la entalpía sensible que tú estás tomando en cuenta, porque como lo estás formando a condiciones estándar, pues si yo busco la condición de estándar, por ejemplo, de O2, que se forma a 298, esa entalpía sensible, en este caso va a ser 0, ¿sí? Porque a este es el dato que me van a estar dando de la entalpía de formación, entonces la condición estándar, ¿sí? Entonces esta es simplemente la diferencia de entalpía sensible desde la condición estándar hasta la temperatura a la que yo deseo obtener. Eso es lo mismo para cada uno de sus componentes. CO, C en forma gaseosa, C en forma sólida, etcétera, etcétera. Están tabulados aquí, ¿sí? ¿Preguntas de ahí? Ya. Ok. Cuando los productos son enfriados, a la misma temperatura que los reactivos, el término de la entalpía sensible para ambos, en este caso, vendría a ser 0. O sea, porque si regresa a la condición a la deformación, pues tú ya no tienes diferencia de energía sensible, porque eso es lo que estás tocando aquí, la diferencia de energía sensible, y estás asumiendo que solo hay la energía de formación, que toda la energía en este caso viene a ser liberado en forma de calor hacia afuera. Bajo estas condiciones, pues conseguirías lo que vendría a ser y en condiciones básicamente que obtengas agua líquida, pues de ahí podrías obtener lo que sería el HHB, ¿sí? Que sería el calor de la reacción dividido por el número de moles que yo tenga sobre la masa de combustible, ¿sí? Preguntas hasta aquí.
¿No? ¿Está claro hasta aquí? Sí. Me hizo una pregunta. ¿En el examen nos van a salir preguntas como de los ejercicios que hemos visto? ¿O, o vamos a tener un formulario de ecuaciones? ¿O cómo sería esa parte? En el examen tienes que traer tu libro. O sea, por eso también te pasé el PDF, porque tendrás que imprimirlo ya por tu cuenta, porque necesitas tu libro con la cantidad de datos que hay en las tablas y eso. Entonces, lo que es permitido es tu libro. Ah, ya, ok, listo. Sí. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a dejarlo porque ya prácticamente es tiempo y la parte de calorímetro va ahí demora un poquito. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nomás lo dejamos y de aquí nos vemos de vuelta el día jueves. ¿Sí? Gracias por su atención y nos vemos el jueves. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien. Gracias, doctor. Hasta luego.